Buenos días, mis estimados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de palabra de Dios en domingo. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Señor, te damos gracias por permitirnos este día estar a través de estos medios compartiendo tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Dios. Queremos hoy que tú te glorifiques en nuestras vidas. Queremos bendecir a toda persona que vea este video, sea de manera directa o en la retransmisión, en diferido. Te bendecimos, Padre, y glorificamos tu santo y precioso nombre. Bendícenos este día, que necesitamos cada día conocer más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, estamos orando y dándote las gracias. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias porque estás siempre con nosotros, ayudándonos, bendiciendo nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estar compartiendo. Permítanme aquí. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que le hemos puesto por título Apocalipsis, breve introducción. Apocalipsis, breve introducción. Es una palabra que es bien importante, este libro de Apocalipsis, que yo sé que para muchos, igual que para mí, me parecía en el tiempo atrás un libro misterioso que yo duré un tiempo que no me atrevía a meterme a leer Apocalipsis porque lo encontraba como, no lo entendía. Pero a la medida que uno comienza a leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios, a profundizar y comienza poco a poco a meterse en este fascinante, revelador y necesario libro, oiga bien, necesario libro, ahí uno va entendiendo algunas cosas. Y estoy en ese tránsito, en ese camino, y hoy he querido compartir con ustedes esta breve introducción. Y vamos a estar leyendo, y vamos a estar haciendo alusión, tal vez a los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, y diciéndole que este libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la importancia que tiene este libro. Pónganme mucha atención y quiero que se quede hasta el final del video, que va a ser corto, pero muy sustancioso. Este libro es la revelación de Jesucristo. O sea, el Señor está revelándonos cosas ahí, cosas que son bien importantes que nosotros sepamos. Cuando Él la puso ahí, es porque es necesario que nosotros la tengamos allí presente. Entonces, es un libro importantísimo. Un libro que no se puede apartar, no se puede dejar de leer. Esa es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso la importancia, es la revelación profética. Además, es profecía. Está revelando lo que viene. Hay revelaciones de cosas, tal vez de cosas pasadas, pero aquí está revelando lo que va a suceder. Y vamos a estar rápidamente en materia. Vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar por ahí, por lo más básico. Vean, ponga atención, este es fundamental que entendamos el primer capítulo, la primera parte, para ir entendiendo todo lo demás. Pónganme mucha atención. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vean lo que viene, la bendición que viene ahora. Versículo 3 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas
en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Paremos ahí. Entonces, mis estimados hermanos, este libro de Apocalipsis, como decía, es la revelación de nuestro Jesucristo. Aquí lo dice, el versículo que leímos, en el 1. La revelación comienza, la revelación de Jesucristo, una revelación. ¿Y cómo no vamos a entender la revelación que Dios, cómo no vamos a tratar de indagar qué es lo que el Señor está revelando? Entonces, es la importancia de este libro de Apocalipsis. También es importante lo que dice, que son cosas que deben suceder pronto. Algunos piensan que Apocalipsis tiene cosas que ya pasaron, pero aquí está diciendo claramente en la introducción que hace que son cosas que van a ser manifestadas porque van a suceder pronto. Y también hay una bendición grande para el que lee este libro y los que oyen. Vea lo que dice, el que lee. O sea, si una persona lo lee a otras personas, el que está leyendo es bienaventurado. Y los que oyen también, pero los que oyen y cumplen las palabras de esta profecía. Sigue diciendo, es una profecía, esta profecía, porque el tiempo está cerca, termina diciendo el versículo 3. Entonces, este es un libro importantísimo que no podemos obviar, que debemos abordar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y este libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de verdad que tiene un lenguaje muchas veces figurado, habla por cantidad de figuras que de pronto no estamos acostumbrados en los demás libros. En algunos de pronto por allá, como el libro de Daniel y otros libros, pero muy poquito. Pero este es un libro que tiene mucha simbología y eso de pronto asusta, espanta al pretendiente lector. Pero toca meternos por la razón que he dado, que esta es la revelación. O sea que este libro fue escrito no para intimidarnos, no para meternos miedo, sino para todo lo contrario, revelarnos las cosas que deben suceder pronto. Vean la importancia. Y yo me imagino que en la época que se escribió este libro, escribió el apóstol Juan, muchas de las cosas que nosotros ya entendemos, ellos no lo entendían, porque no habían sucedido ciertas cosas. Entonces, imagínense ustedes cómo era para ellos este libro. Juan estaba escribiendo cosas que no entendía, lo escribía por fe, por obediencia, y así nosotros tenemos que adentrarnos en este libro, ir conociendo. Y este libro de Apocalipsis comienza dando un mensaje a las 7 iglesias que estaban en una provincia de ese entonces, el Imperio Romano, la provincia llamada Asia Menor, que quedaba ubicada esa provincia en lo que es la actual hoy República de Turquía, ahí en la península de Anatolia, un lugar clave, prácticamente tránsito entre Europa y Asia. Entonces era un punto bien básico. Entonces el Señor comienza enviando un saludo a estas 7 iglesias. Después el libro de Apocalipsis, este capítulo 1, muestra una visión del mismo Señor Jesucristo. Y ahí el apóstol Juan tiene la visión y ve a Jesucristo. Y dice el apóstol Juan que él estaba en la isla de Patmos a causa de la predicación de la palabra del Señor Jesús. O sea, estaba predicando la palabra y no fue asesinado, sino fue desterrado a la isla de Patmos. Ahí está. Y dice que en el día del Señor, él estaba allí y oyó detrás de sí una voz. Y él volteó. Y esta voz le decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro, vea lo que dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ese Asia es la provincia de Asia Menor que pertenecía al Imperio Romano. Le repito, la actual República de Turquía. Ahí quedaban esas 7 iglesias. ¿Cuáles son? ¿O cuáles eran? Porque todas no existen. Esas ciudades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que quedaban ahí en esa provincia de Asia Menor, relativamente cercana a estas ciudades. Esta ciudad de Éfeso, la primera que se menciona, era la más importante. Se cree
que allí, desde esta iglesia, salieron los que fundaron, el apóstol Pablo, que fue el que fundó estas iglesias, salió desde allí a fundar estas otras 6 iglesias y otras más. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué solamente estas 7 iglesias? ¿No había más iglesias? Sí estaba la iglesia de Colosa, estaba la iglesia de los filipenses, Filipo, estaba la iglesia de Macedonia, cantidad de iglesias, estaba la iglesia de Roma. Había cantidad de iglesias, pero por razones que vamos a ir viendo más adelante, el Señor escogió estas 7 iglesias porque tiene unas características especiales. Bueno, saltemos. Este es un libro, como pusimos en el título general, Revelando Misterios. Es un misterio este libro, pero es necesario irlo revelando. Hay un misterio que él revela antes del mensaje a las 7 iglesias. Y está en el versículo 17, dice el apóstol Juan, cuando lo vi, o sea, cuando vio la visión de Jesucristo, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, vean lo que dice el Señor Jesús en esa revelación a Juan, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahora viene y revela un misterio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. O sea, el Señor Jesús en la visión, Juan lo vio que tenía 7 estrellas en su mano derecha. Por eso dice el Señor, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria sea el nombre del Señor. Juan había visto en visión al Señor Jesucristo paseándose en medio de 7 candeleros de oro. Los candeleros representan las 7 iglesias. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Las estrellas son los 7 ángeles de cada una de estas iglesias. 7 ángeles aquí significa la persona enviada o dirigida, o que dirigía esta congregación, estas iglesias. Lo que hoy se podría decir perfectamente el pastor, el líder de la iglesia. A eso se refiere a las 7 estrellas. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro apasionante, fíjense ustedes, y poco a poco podemos ir adentrándonos, podemos ir metiéndonos poco a poco, y vamos a ir descubriendo que hay cosas que no son tan complicadas como aparentemente parecían. Bueno, y entramos, el Señor Jesús comienza este mensaje a las 7 iglesias que ya mencioné: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, estas 7 iglesias. Por una razón que no sabemos, que vamos a ir develando más adelante, escogió estas 7 iglesias. Y decía, ¿por qué estas 7 iglesias y no las otras? Echo un poquito hacia atrás. Muchos dicen que estas 7 iglesias representan diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo a través de la historia. Es una posición. Otros decimos, que yo me adhiero a esta segunda posición, que estas 7 iglesias representan la condición de la iglesia de Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, que estas 7 iglesias, representan el estado también actual de la iglesia de Jesucristo. O sea que es una radiografía de cómo está la iglesia del Señor. Y vamos a por lo menos a meternos un poquito en esta carta. Vea, estas 7 cartas, vea el número 7, téngalo presente en este libro de Apocalipsis, en toda la Biblia. El 7 es el número de la perfección de Dios, se dice. Estas 7 cartas, cada una de ellas está dividida en 7 partes bien definidas. Número 1, el Señor inicia haciendo una presentación. Ahora vamos a leer por lo menos la carta del apóstol, lo que escribió Juan, el Señor a través de Juan a Éfeso. Entonces comienza con una primera parte que es la presentación. El Señor Jesús se presenta a cada iglesia. Número 2 es la parte en que Él hace un examen a la iglesia. Número 3, donde el Señor reprocha a la iglesia. Número 4, donde reconoce las cualidades de la iglesia. Número 5, donde están los mandatos, exhortaciones del Señor a la iglesia, donde le exhorta, instruye y reprende.
Número 6, el llamado que hace el Señor a escuchar el Espíritu Santo. Y número 7, las promesas que el Señor recompense, que Él promete a los que vencieren. Entonces, cada una de estas cartas tiene esta estructura. Miren lo maravilloso. Estas 7 divisiones son comunes a las 7 cartas. 7 es un número clave en este libro de Apocalipsis. Entonces, decíamos que estas iglesias tienen unas características especiales que perfectamente representan la iglesia del Señor Jesús en todos los tiempos y en este tiempo también. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la primera que se le envía la carta, es una iglesia que había dejado su primer amor. Esta es la característica de cada una de estas iglesias. Tiene otra característica, pero lo que más resalta que la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna es una iglesia que sufría persecución. Usted sabe que la iglesia del Señor Jesucristo en todo tiempo, desde que fue fundada, desde que fue creada por el Señor, a través del Espíritu Santo, ha sufrido persecución. En estos tiempos hay una persecución tremenda en los países de Asia, sobre todo, los países como China y los países musulmanes. Hay una persecución tremenda, tenaz, destrucción de templos. Han asesinado pastores, han asesinado miembros de iglesia, están siendo perseguidos, encarcelados. Esmirna es la iglesia que sufría la persecución. Esa es la iglesia representada ahora, la persecución que existe. Pérgamo, la tercera iglesia, es una iglesia con doctrina falsa. Eso le suena a usted común en estos tiempos. Vea, lo que popula, lo que abunda en estos tiempos son iglesias con doctrina falsa. Y lo grave es que son iglesias generalmente con muchos miembros, pero están como cegados, tienen el entendimiento cegado, y los líderes, el pastor, los que se llaman ahora apóstoles, están llenando a la gente de falsa doctrina. Se parece al Evangelio de Jesucristo, pero no es. Tiene elementos del Evangelio de Jesucristo, pero no es el Evangelio de Jesucristo. Y así hay, mucha gente cree que está en iglesia verdadera. Mi estimado hermano, yo le invito que usted examine a la luz de la palabra lo que le están predicando en su iglesia. Examine, así como hacían los creyentes en Berea, cuando fue el apóstol Pablo allá y los demás apóstoles a predicarles. Ellos examinaban diligentemente a ver si lo que decían estaban de acuerdo con las escrituras que tenían, que no era la Biblia completa como la tenemos ahora. Ahora la tenemos y muchos no entran a conocer cuáles son los fundamentos del cristianismo. Hay ahora mismo doctrinas falsas sobre la fe, de reversación de la fe, del amor, del Espíritu Santo, de cantidad de cosas. Y uno oye esas predicaciones y uno ve a la gente aceptando, comiéndose ese pan envenenado, digo yo, con pastores que generalmente son pastores muy carismáticos, como yo los llamo, 3E, que entretienen, emocionan y engañan. Esto es lo que se está viendo en estos tiempos. La iglesia de Pérgamo, iglesia con doctrina falsa, y también la de Tiatira, donde había una falsa profetisa. Ahora hay iglesias que el pastor ahora es el apóstol y la esposa es la profetisa. A la brava, no sé. Bueno, cada uno responderá por sus actuaciones. Pero usted como miembro de esas congregaciones, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Quinta iglesia, Sardis, es la iglesia que se había quedado dormida. Muchas iglesias del Señor Jesús que está en un estado de adormecimiento. Sexta, Filadelfia, la iglesia que ha perseverado pacientemente. Hay un sector, un remanente de la iglesia de Jesucristo que persevera pacientemente, se mantiene en la sana doctrina, no se deja vislumbrar de las luces de algunos templos, del espectáculo, del show que produce el ministerio del Espíritu Santo, pero no es culpa del Señor. El ministerio del Espíritu Santo es sanidad, liberación. Y muchos han cogido eso para hacer un espectáculo que atraiga a la gente. Que atraiga a la gente. Y eso no sería lo grave, porque eso está bien. El poder de Dios para atraer a la gente y la gente se convierta. Sino que la gente no es transformada en su vida, en su propia vida no es transformada. Siguen iguales. Van a ver un espectáculo domingo a domingo. Sanidad de milagro.
y vuelven a su casa iguales o peores que cuando llegaron a la congregación. Porque no ha habido un cambio en su vida, porque no le están dando la verdadera doctrina. No se le ha dicho, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita tener el Espíritu Santo en su vida. Entonces, esta iglesia de Filadelfia es la iglesia que ha perseverado pacientemente, se mantiene en la sana doctrina. Ese remanente fiel que tiene el Señor en todo tiempo lo ha existido. Y séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia que eso, yo pienso que esta se ve mucho en estos tiempos. La iglesia con una fe tibia. Otra iglesia que dice, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido. Y el Señor le da una represión tremenda. Allá llegaremos con la ayuda del Señor. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, esta es una introducción breve a este libro de Apocalipsis, que es, fíjense usted, es misterio, pero que se va a ir develando en la medida que nos introducimos. Vamos a ir rápidamente. Quiero aprovechar estos últimos minutos para leerle. No puedo meterme en todas las 7 cartas, pero por lo menos cojamos la primera, la carta del Señor Jesucristo. Oiga, ¿qué tal si el Señor, usted llegara hoy domingo a su congregación y el pastor dijera, hombre, aquí Dios, el Señor, mandó un ángel y aquí nos entregó esta carta para todos nosotros? Algo tremendo. Bueno, algo pasó así con estas iglesias. El Señor envió una carta. ¿Qué impacto produciría si usted llegara hoy a su congregación? No, es que el Señor, mire, esta es una carta que envió el mismo Señor. El ángel la dictó y yo la copié, dice el pastor. Bueno, eso fue lo que sucedió con estas 7 cartas. Las copió el apóstol Juan. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Este capítulo 2 de Apocalipsis dice, el Señor Jesús hablándole a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, escribe al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. En medio de los 7 candeleros, recuerde, anda en medio de las 7 iglesias. O sea, el Señor Jesús anda en medio de su iglesia. Donde hay una congregación, el Señor está allí. Si realmente es una iglesia cristiana con la doctrina correcta. Vea lo que dice a esta iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Señor Jesús comienza diciéndole a esta iglesia, yo conozco tus obras. El Señor Jesús, el Señor conoce todo lo que se hace en tu congregación. A él no se le escapa nada. Ahora viene y está diciéndole lo que conoce esta iglesia. Yo conozco tu arduo trabajo. Esta es una iglesia que trabajaba y era paciente, tenía paciencia, que no puede soportar a los malos. Una iglesia que se mantenía en la pureza y probó a los que se dicen ser apóstoles como estos tiempos y no lo son. Los ha hallado mentirosos. Cantidad de gente que se autoproclaman apóstoles y son unos falsos, son unos mentirosos, engañando a la gente. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, allá cada uno. Yo siempre digo, si una persona dice que es apóstol, tendrá que darle cuenta al Señor de su apostolado. Gloria sea el nombre del Señor. Y los ha hallado mentirosos estos apóstoles. Y dice que esta iglesia ha sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense usted, esta es una iglesia que trabajaba arduamente, que tenía paciencia, que no podía soportar a los malos, que rechazó a los falsos apóstoles. Pero ahora viene una reprensión del Señor. Pero, viene un pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Paramos ahí. El Señor le está diciendo a esta iglesia, mira, tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. El primer amor, aquí este primero no se trata de que hay un primero, segundo, tercero amor. Aquí en la palabra primer amor, esta expresión significa el amor más importante, el amor a Dios. Has dejado el amor a Dios. Ahora, una cosa tremenda. Esta iglesia era una iglesia que estaba trabajando arduamente, que tenía una característica tremendamente buena. Pero, dice el Señor Jesús, pero has dejado el amor hacia Dios. Se había enfocado tanto en la obra en sí, que había dejado y había descuidado su relación con el Padre, con Dios Padre. Esto es algo tremendo.
O sea, había dejado el amor más importante, el amor a Dios. Amaba la obra. Así hay ministerios ahora, sobre todo aquellos que están con un corazón lleno de avaricia, van tras el dinero, tras lo material, y estos dejan de amar a Dios o nunca lo han amado y se centran en la obra porque lo ven como un negocio, porque produce. Esta iglesia le había pasado algo similar. No sabemos exactamente cuál era la razón, pero lo cierto es que era una iglesia que trabajaba mucho, hacía muchas obras. El Señor dice, yo conozco tus obras, pero había dejado de amar al Señor. Si había dejado de amar al Señor era porque antes lo había amado, pero ahora lo había dejado de amar. Y ahora le está dando la solución, no solamente el Señor, en todas las cartas que guardan la misma estructura, no solamente hace el diagnóstico, sino que también da la medicina. Ahora le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Está diciendo, arrepiéntete, porque si no, quitar tu candelero. Candelero, recuerde, significa la iglesia. Dejará de ser la luz, dejará de ser iglesia, si no te hubieras arrepentido. Ese es el llamado que el Señor hace, arrepiéntete, porque si no, la luz de Cristo no brillará para ti. Por eso dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas se cree que era una secta que hacía prácticas religiosas mezclándola con aberraciones sexuales, algo así. Era una secta, no se tiene certeza de por qué el nombre nicolaita, se cree de un tal Nicolás. Hay varias hipótesis al respecto. Pero era una secta que se había metido. Recuerden, esta ciudad de Éfeso era una ciudad tremendamente idolátrica. El apóstol Pablo tuvo dificultades para fundar esta iglesia, fue apedreado, fue dado como muerto. Recuerden, lo echaron fuera creyendo que estaba muerto, se levantó y siguió su obra. Y esta iglesia de Éfeso está en esta ciudad, que era una ciudad dedicada a la diosa Diana. Era una ciudad entregada a la idolatría. Por eso ellos le gritaban, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Eran tremendamente idolátricas. Y aquí el Señor está diciendo que no ha permitido que estos nicolaitas se metan en la congregación. Ahora termina diciendo esta primera carta del Señor a la iglesia, que es dirigida a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ahí es el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis estimados hermanos, hoy hemos compartido esta breve introducción. No quiero pasarme más el tiempo de media hora, 30 minutos, pero finalizo diciendo que el Señor está haciendo un llamado hoy a su iglesia a que tenga oído espiritual. Hay mucha gente, muchos creyentes con sordera espiritual, no escuchan al Señor, no tienen una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Aquí dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos habla a nosotros que somos la iglesia, a usted que es iglesia, el Espíritu Santo le habla a usted. Así que mis estimados hermanos, procuren tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, estar avivado en el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. El que venciere, viene la recompensa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí nos lleva al libro de Génesis. Recuerda, allá por primera vez se habla de este árbol de la vida, que más adelante estaremos hablando de esto, que es algo tremendo. Esto es algo fascinante. Este es un libro fascinante. En la medida que nos vamos metiendo, uno va encontrando la correlación con los otros libros. Vea, y aquí encontramos la relación con Génesis, el árbol de la vida. Y allá podemos leer en Génesis lo que dice el Señor sobre el árbol de la vida. Y en otras partes, que también, otros libros, que también hablan del árbol de la vida. El mismo libro Apocalipsis, al final, dice también, en el versículo 14 del capítulo 22, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Así que, mis estimados hermanos, hoy es un día para alentarnos, para leer este fascinante libro de Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Oro en esta mañana
dándole las gracias a Dios por su amor, su infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas siempre, nos bendices a través de tu palabra. Y hoy hemos querido, por guía tuya, Señor, meternos un poco en este libro que es misterioso, pero son misterios que son develados por tu Espíritu Santo. Es la revelación profética de nuestro Señor Jesucristo, la cual viene para nosotros, para entenderla. Gracias, Señor, te bendecimos en estos tiempos finales que necesitamos tu guía, que sabemos que hay tiempos catastróficos, tiempos de angustia, de dolor que son anunciados. Pero este libro de Apocalipsis también nos dice que hay tiempos de bendición, vienen después de todo eso. El Señor siempre está con su iglesia, está con los suyos protegiéndolo. Es un libro no intimidante, sino más bien esperanzador. Un libro que nos da seguridad de que el Señor está protegiéndonos, que el Señor nos está cuidando en todo tiempo nos está cuidando, y que al final estaremos con el Señor gozándonos en el milenio, en las bodas del Cordero, habitando las mansiones celestiales en la Nueva Jerusalén. Mi estimado hermano, que esto te motive a seguir estudiando este fascinante y necesario libro para nuestra vida como cristianos. Que Dios te bendiga en este día, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia y que sigas adelante con Cristo, porque su venida está pronto. Bendiciones.